Muy buenas tardes. A nombre de la comunidad del Centro de Investigación Social Avanzada, les damos la más cordial bienvenida a esta clase magistral titulada ¿Cuál es el sentido de la acción educativa? Consideraciones desde la filosofía de la educación de Kant. En esta ocasión tenemos el gran gozo y honor de contar con la presencia de la maestra María Guadalupe Martínez Fischer, a quien le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Respecto a la expresión de sus comentarios y preguntas, les recuerdo que si nos están siguiendo desde la aplicación de Zoom, podrán hacerlo en la sección de preguntas y comentarios. Y con mucho gusto, al término de la exposición de la maestra Martínez Fischer, nosotros daremos lectura a todas sus expresiones. Si en cambio nos siguen desde Facebook, también por aquella otra red pueden hacernos llegar comentarios, preguntas, inquietudes, que estamos seguros avivará este encuentro. Me permitiré presentar brevemente a la maestra Martínez Fischer. Ella es licenciada en Filosofía y maestra en Pedagogía por la Universidad Panamericana, en donde se tituló de la licenciatura y maestría con mención honorífica. Actualmente se encuentra estudiando su doctorado en la UAM Iztapalapa y en la Fernuniversität en Hagen, Alemania. Su proyecto de investigación versa sobre la filosofía del derecho kantiana y fue becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD por sus siglas en alemán. La maestra Martínez Fischer ha publicado distintos artículos sobre filosofía práctica, tanto en México como en el extranjero. Desde 2014 es miembro de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española y del comité directivo de la revista Open Insight. Ha sido subdirectora de investigaciones y proyectos del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, miembro de su consejo académico y secretaria técnica de su consejo directivo. Sin más, mi nombre es Agrario Chávez Arreola, coordinadora de la maestría en Filosofía de la Educación del CISAF, y bueno, estaré moderando este encuentro. Maestra Martínez Fischer, gracias por su aceptación y bueno, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues es un honor estar aquí. Estoy muy contenta por estar de nuevo en el CISAF. Yo sé que estamos en condiciones online, pero de todas maneras estoy muy contenta de poder participar con el CISAF. Además, yo soy investigadora afiliada del CISAF, de la División de Filosofía. Entonces, pues, qué decir que estoy, me alegra mucho poder volver a estar aquí. Saludar a Sagrario, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, voy a compartir mi pantalla porque preparé una presentación en PowerPoint, ¿ok? Entonces voy a compartir la pantalla para que me puedan seguir. El día de hoy lo que quiero compartirles es un poco es tomar como ciertas tesis de la filosofía educativa de Kant, ¿no? Kant es un pensador muy importante en la historia de la filosofía, ¿no? Digamos que incluso tiene inaugura una tradición que es el idealismo trascendental, así como Aristóteles tiene esta postura del realismo, Platón tiene el idealismo, pues Kant, ¿no? Está como inaugura esta corriente, esta tradición filosófica del idealismo alemán y en específico del idealismo trascendental, ¿no? Entonces quiero un poco compartirles algunas características de su propuesta educativa, ¿no? Él escribió unos tratados de pedagogía, así al final de sus días, ¿no? Entonces voy a traer a colación algunas de sus tesis, algunas de sus premisas de su filosofía educativa, y me interesa también cómo hacer la conexión de cómo esas premisas pueden tener sentido en la labor educativa, ¿no? Es decir, voy a tratar de
tomar como punto de partida algunas de las propuestas kantianas en lo que refiere a la filosofía de la educación y llevarlas un poco al escenario de qué nos implican, cómo nos interpelan como profesores, como profesoras, como padres de familia, porque también hay un tema ahí de labor educativa, ¿no? Como agentes educativos, digamos, de manera general, ¿no? Entonces, titulé como pues sí, mi clase del día de hoy, reflexiones en torno a la propuesta educativa de Kant, ¿no? Por supuesto, ¿no? Como sucede con la mayoría de los filósofos y las filósofas que llamamos clásicos, pues digamos que o sea, estos autores los buscamos y tenemos infinito, o sea, casi infinito en acto, aunque para Aristóteles eso es imposible, pero de verdad tenemos casi infinito en acto de literatura, ¿no? De su historia, de un concepto, de un tema, o sea, es en distintos idiomas, o sea, estos autores, Kant, Aristóteles, Platón, Sócrates, todos estos autores que son considerados clásicos dentro de la tradición filosófica, se ha escrito muchísimo de ellos, ¿no? Entonces, pues es imposible que en una hora podamos ahondar exhaustivamente sobre este autor, sobre todo tan importante autor como es Manuel Kant, ¿no? Pero, como les decía, lo que me gustaría compartir, y no solamente compartir, sino también que pensemos juntas y juntos, que reflexionemos juntos y juntas, es tomando en cuenta algunas tesis de la filosofía de la educación de Kant, algunas premisas de cómo esto adquiere sentido en la educación, ¿no? En el sentido educativo, ¿no? que hacemos, que está como presupuesto en nuestra labor educativa. Bueno, entonces, dicho esto, comienzo, ¿no? Primer punto de partida, ¿no? Primer punto de partida cuando se está hablando de filosofía de la educación, y también primer punto de partida cuando se está hablando de la filosofía educativa de Kant, ¿no? La educación es una cuestión antropológica. ¿Y por qué decimos que que la educación es una cuestión antropológica? Porque hay una vinculación entre las preguntas. Es decir, cuando nos iniciamos en el estudio de la pedagogía, ¿no? Tenemos una referencia al concepto de educación, es decir, a cómo definimos educación. Tenemos una referencia a la finalidad de la educación como el aspecto teleológico de la educación. La finalidad también estaría relacionada con la pregunta del ¿para qué educamos? ¿No? Y tenemos también una pregunta en el ámbito de la pedagogía y en el ámbito de la educación, acerca de cuál es el método más adecuado para una intervención educativa o cuál es el método que deberíamos utilizar para realmente lograr nuestros objetivos, ¿no? Nuestros objetivos educativos. Bueno, si bien estas preguntas tienen distintas respuestas y dependiendo de la doctrina pedagógica, a veces también psicológica, por supuesto, también filosófica y más allá, aunque no queramos, también metafísica, ¿no? Estas preguntas tienen algo en común. Si bien las respuestas pueden variar en función de la doctrina en la que nos encontremos, o el filósofo o la filósofa en la que nos encontremos, incluso también psicólogos en el ámbito de la teoría psicológica, ¿no? En la que nos encontremos, tienen algo en común. Y lo común es la pregunta sobre quién es el ser humano. Ojo ahí, ¿no? Porque si yo aquí ya tengo un punto de partida importante que encontramos también en Kant, ¿no? La pregunta es, ¿quién es el ser humano? No solamente qué es el ser humano, sino quién es el ser humano, ¿no? Es decir, la propuesta educativa kantiana tiene como punto de partida que nos estamos refiriendo a un quién y no solamente a un qué, sino a un quién, a un sujeto. Y a partir vean por eso que les digo que toda la filosofía educativa tiene como punto de partida una cuestión antropológica, porque a partir de cómo contestemos a la pregunta ¿quién es el ser humano? Y qué es lo excelente del ser humano, por así decirlo,
van a irse moldeando y van a irse formando como las coordenadas para contestar las otras preguntas. Entonces, si nosotros tenemos una concepción de ser humano en el que solamente vamos a resaltar su elemento de entendimiento o la facultad del entendimiento, ¿no? La manera como vamos a definir educación va a estar enfocada a las facultades del entendimiento. La finalidad con la cual vamos a educar, o el para qué vamos a educar, va a ser para desarrollar la facultad del entendimiento, ¿no? Y el método que vamos a utilizar va a ser método que tenga como punto de partida el desarrollo de las facultades del entendimiento. Entonces, la pregunta sobre quién es el ser humano se vuelve muy, pero muy importante en el contexto de la filosofía educativa. Es decir, la cuestión antropológica, por supuesto, en este sentido antropológica, filosóficamente hablando, ¿no? La cuestión antropológica es como el punto en el cual, de alguna manera, se toma postura respecto a las otras preguntas, ¿no? Respecto a cómo vamos a definir qué es educar, respecto a la pregunta ¿para qué educamos? O cuál es la causa final de educar, ¿no? Y por supuesto, respecto al método que utilizamos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en esta pregunta, ¿no? Porque si nosotros definimos, en la medida que nosotros definamos al ser humano o en el cómo definamos al ser humano, se nos va toda nuestra teoría educativa, la parte técnica, ¿no? La parte que estaría relacionada con lo metodológico, ¿no? Y la parte teleológica, es decir, la finalidad, ¿no? Y para esto quisiera, porque les decía que pues esta pregunta, así como muchas que nos hacemos dentro del ámbito de la filosofía y por supuesto dentro del ámbito de la filosofía de la educación, pues ha tenido distintas respuestas, ¿no? Y quiero un poco compartirles dos respuestas que nos puedan ayudar a reflexionar juntos y juntas sobre esta cuestión. ¿A qué cuestión me refiero? A lo que implica la cuestión antropológica en la filosofía educativa, ¿no? Puse dos posturas, ¿no? Un poco encontradas, por así decirlo, ¿no? En una primera foto ustedes pueden encontrar a Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿no? Que pues es un filósofo que por supuesto apostaba por el tema de la libertad, ¿no? Pero que al final, pues desde esta corriente más existencialista, desde una corriente un poquito más pesimista, ¿no? De la vida humana, termina diciendo que el hombre es una pasión inútil, ¿no? Y que es absurdo, es el absurdo, es la tónica general de su existencia. De allí el sentimiento de náusea que invade y caracteriza a un auténtico existencialista, ¿no? Es decir, para Sartre, ¿no? Si bien el ser humano es libre, en el ejercicio de esa libertad hay una especie de esclavitud del cual no puede escapar, ¿no? Cuando el ser humano es libre, queda condenado a las consecuencias de ese acto libre, condenado, ojo ahí, ¿no? Entonces, si esto es así, ¿no? Si definimos así al ser humano, ¿no? ¿Hay posibilidades para hablar de educación? ¿Hay posibilidades para hablar de para qué educamos? ¿Cómo sería nuestra filosofía educativa desde ese punto de vista, ¿no? Podemos utilizar también a Nietzsche, ¿no? Con esta distinción entre lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿no? Si lo más elevado del ser humano, si lo que tenemos que desarrollar el ser humano es la voluntad de poder, ¿qué tipo de filosofía educativa surgiría de ese concepto de ser humano nietzscheano? Mismo ejercicio con Marx. Si definimos al ser humano meramente desde las estructuras materiales o de esta idea del materialismo dialéctico, ¿qué tipo de filosofía educativa tendríamos, no? Bueno, ¿qué dice Kant? ¿No? Porque pues hoy no nos toca hablar tanto ni de Sartre, ni de Marx, ni de Nietzsche, ¿no? Nos toca hablar de Kant, ¿no? ¿Qué dice Kant? ¿Y por qué es tan importante la propuesta kantiana, ¿no? Si bien es cierto que la noción de dignidad tiene
bueno, por supuesto, tiene una importante influencia de la doctrina cristiana, ¿no? Con el cristianismo. Aunque antes del cristianismo, con cierta referencia a, a los estoicos, cierta referencia a Cicerón, encontramos la noción de dignidad de la persona humana, ¿no? Pero la idea, como desde mi punto de vista, como en su esplendor, se da realmente desde el imperativo categórico kantiano, ¿no? Desde la idea de que la persona es fin en sí misma y no puede ser utilizada meramente como medio, ¿no? Entonces, para Kant, y aquí viene la cuestión antropológica, ¿no? El punto de partida es que el ser humano es persona. Es decir, es un ser racional que posee dignidad y por ende merece respeto y debe ser considerado no meramente como medio, sino también siempre como fin en sí mismo. Miren esta consideración, no solamente como medio, sino también como fin en sí mismo. A veces traducimos el imperativo categórico kantiano en su fórmula de la humanidad como no trates a la otra, no, trata siempre a la persona como fin en sí mismo. A ver, en realidad es no solamente como medio, sino siempre también como fin en sí mismo, porque la misma sociedad pues funciona también aludiendo a funciones que hacemos para poder subsistir o para poder, pues sí, para poder funcionar como sociedad. Sin embargo, aquí el matiz es no solo como medio, sino también como fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene dignidad, ¿no? Esta, esta nota antropológica va a cambiar toda la manera en que se plantea la filosofía educativa. Va a inaugurar, por así decirlo, una nueva forma de entender tanto los métodos, ¿no? La parte del cómo educamos, tanto la definición de qué es educación y, por supuesto, también va a marcar el para qué o la filosofía, o lo que podremos decir la filosofía educativa, ¿no? La parte de la causa final de la educación, ¿no? En términos un poco aludiendo a Aristóteles, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, surgen estas preguntas, ¿no? Y aquí viene como algunas cosas que tocan nuestra propia labor como profesores, como profesoras, o en el caso que seamos padres de familia o madres de familia, ¿no? Madres de familia. Esta es una pregunta que toca el corazón o que debe de tocar el corazón de cualquier educador o cualquier educadora. ¿Quiénes son para nosotros nuestros alumnos? ¿Quiénes son? Porque pues ahí hay muchas respuestas, ¿no? Hay muchas respuestas. ¿Quiénes son para nosotros nuestros alumnos, no? Solo asumiendo quién es el ser humano y quién es para nosotros nuestros alumnos, se puede definir, por eso la educación es una cuestión antropológica, ¿no? Se puede definir tanto qué es educar como cuál es su finalidad y delimitar el método adecuado. Si yo no reconozco en mis alumnos, en mis alumnas, en mis hijos, en mis hijas, en aquellos que tengo como una labor educativa, que son personas, pues digamos que simplemente no les estoy reconociendo su dignidad. Entonces, la noción de persona kantiana permite volver a mirar la labor educativa de una manera distinta y permite mirar de nuevo a nuestros alumnos y a nuestras alumnas como personas, es decir, como dignidad. O sea, es decir, perdón, con dignidad, ¿no? Porque, ¿qué implica decir? Es que además en los tiempos en los que nos encontramos hoy en día, ¿no? En estos tiempos posmodernos, ¿no? ¿Qué implica decir que nuestros estudiantes son personas, ¿no? ¿Qué implica decir eso, no? Primero, y esto es una crítica que se encuentra pues sí, dentro de la tradición humanista, pero también desde de lo que hoy en día se hace como filosofía de la universidad, por así decirlo, que obviamente está de la mano con la filosofía educativa, ¿no? Y especialmente pasa en las universidades privadas o en los centros privados, ¿no? Que no están financiados por el Estado, que
empezamos a ver a nuestros alumnos o a nuestras alumnas como clientes. Y verlos como clientes es no verlos como personas o con dignidad, ¿no? Porque al cliente, pues el cliente siempre tiene la razón. Y el cliente, al final del día, ¿no? Más que me interese lograr que aprenda, lo que me interesa es que yo siga en el puesto, ¿no? Que yo tenga un beneficio económico o que me sigan contratando o que, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Aquí se vuelve súper importante. Si asumimos la dignidad de la persona humana, entonces la mirada con la que tenemos que volver a ver a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes o en el ámbito educativo es con dignidad. Asumirlos, entrar a esta lógica de clientelismo es no reconocer en el alumno o la alumna eh, la dignidad que emana de su propia condición personal. Ahora bien, nuestros alumnos y nuestras alumnas tampoco están ahí para elevar nuestro ego. No. ¿Cuánto vemos a veces que parecería que queremos que sigan ahí como que se da como una especie de lógica en el cual, pues sí, ¿no? La última palabra la tiene el profesor o la profesora, no hay un ejercicio crítico, no hay una discusión, no se deja hablar, ¿no? Hay como una especie pues sí, de dogmatismo y de falta de diálogo, ¿no? En el que el alumno va a tener la razón siempre y cuando comulgue con lo que nosotros pensamos o siempre y cuando nos adule, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los alumnos que tienen la capacidad de ejercicio crítico, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las materias de humanidades se da mucho, ¿no? Cuando se da ética, cuando se da filosofía de la religión, cuando se da filosofía social, ¿no? O sea, incluso cuando se da matemática se puede ver el ejercicio crítico, ¿no? De por qué, no sé, por qué 5 a la 0 es igual a 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué me dices ese axioma si eso, ¿no? Que claro que hay una demostración lógica para eso, pero a lo que me refiero es, eh, los alumnos, nuestras alumnas, no están ahí para elevar nuestro ego, ¿no? No están tampoco para como, como ser agentes pasivos de lo que nosotros decimos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Los alumnos, las alumnas, ¿no? Son fines en sí mismos, ¿no? Y si estamos diciendo que son fines en sí mismos y tienen dignidad, se les aplica, como les decía, el imperativo categórico. ¿Qué es eso del imperativo categórico? Bueno, un poco nada más retomando esta idea, ¿no? Porque a lo mejor no hay tanto contexto, pero lo digo muy rápido, ¿no? Digamos que cuando Kant está proponiendo su ética, quiere encontrar una fórmula en la cual cada uno de nosotros podamos contestar la pregunta, ¿qué es el bien? Y, digamos, o ¿qué está bien? Sin hacer necesariamente alusión a una autoridad o a alguien o a una institución o demás, sino que sería como un test racional, ¿no? Entonces, una de las formulaciones del imperativo categórico es eleva tu máxima de tal manera que se pueda convertir en una ley universal de la cual tú también seas parte, ¿no? Pero otra de las fórmulas del imperativo, de este mismo imperativo categórico, está dirigida o se le conoce en la literatura como la fórmula de la humanidad o la fórmula de dignidad. Y lo que dice Kant es, si tú no sabes si algo está bien o está mal, ¿no? En tus relaciones sociales, ¿no? Pregúntate, ¿no? Si estás tratando a la persona meramente como medio o también como fin en sí mismo. En el momento en que yo veo al otro ya, o a la otra meramente como medio, ¿para qué? Para mi beneficio económico, para mi ego. En ese momento lo estoy instrumentalizando. Lo estoy haciendo medio y no le estoy reconociendo su calidad de fin o su calidad de dignidad, por así decirlo, ¿no? Esto también aplica para aquellas como situaciones que a veces se dan en el que preferimos
quedar bien con los alumnos, ¿no? Quedar bien con los alumnos porque no vaya a ser que nos evalúen mal, ¿no? Esto les digo, se da mucho en las universidades privadas, aunque también en las universidades públicas, ¿no? Pero ojo también aquí con las universidades privadas, ¿no? Que se pueda dar esto, ¿no? Entonces, debemos propiciar, o sea, qué significa en el ámbito de la filosofía educativa asumir que los seres humanos, que los estudiantes son, o los educandos, así se decía cuando trabajaba en el INEA, que los educandos son personas y tienen dignidad, ¿no? Significa que debemos de propiciar, y esto aquí retomo a Kant, ¿no? Que sean autónomos y que sean críticos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de preguntas a partir de esto podríamos llevarnos a la reflexión o que pueden interpelarnos, ¿no? Una pregunta importante es, ¿qué preferimos como profesores, como maestros, ¿no? Agentes educativos? ¿Que amen lo que les estamos transmitiendo o que lo sepan de memoria? ¿Qué queremos desarrollar, no? Pregunta, ¿no? Importante. ¿Qué nos motiva a dar clase? ¿Qué nos motiva a dar clase? ¿Cuál es la motivación por la cual decidimos dar clase? Y por supuesto, ¿no? Es esto, a veces con con el tema de la pandemia, pues nos pasa mucho con las clases online, que es bien complicado a veces, pues sí, tener esta interacción más personal, porque media al final del día la pantalla, ¿no? Pero incluso, ¿no? Si asumimos la dignidad de la persona, si asumimos que este trabajo que decidimos, ¿no? Va más allá de los beneficios que nos genera, sino que lo hacemos como una apuesta por la dignidad de la persona, porque educar también es apostar por la dignidad de la persona humana, ¿no? La dimensión del trabajo que hacemos cambia, ¿no? Cambia, ¿no? Es decir, el grado de resiliencia, ahora sí como en términos como más actuales, ¿no? Se puede ver de manera distinta, ¿no? Entonces, voy a seguir con esta idea de qué supone asumir a nuestros estudiantes, a los educandos como personas, ¿no? Y aquí empiezo a ponerme un poquito más teórica. Es decir, aquí voy a empezar un poquito como a hablar ya de argumentos que están tanto en la crítica de la razón pura, ¿no? Pero cómo esos argumentos de la crítica de la razón pura, especialmente la tercera antinomia, se conectan, ¿no? Al modo, al modo y al método en que articulamos precisamente eh, el tema educativo, ¿no? Bueno, entonces, primera conclusión importante, ¿no? Asumir que nuestros estudiantes, nuestros educandos son personas, es asumirlos con libertad, es asumirlos como capaces de formar su libertad, ¿no? A veces, en algunas ocasiones, se ha utilizado la palabra autonomía como si autonomía fuera libertinaje. Y todo lo contrario a autonomía es libertinaje. ¿Por qué digo que lo contrario a autonomía es libertinaje? Fíjense esto. Esto es kantiano, o sea, obviamente vamos a abordarlo desde Kant, ¿no? Por supuesto, pero nada más vamos a hacer un poquito de reflexión sobre lo que implica la etimología de la palabra autonomía. Autos, por sí mismo. Nomos, leyes. Autonomía se refiere, aquí viene Kant, ¿no? A la capacidad que tenemos los seres humanos por ser personas, por tener dignidad, de darnos leyes a nosotros mismos. Pero ojo, esas leyes no son leyes, son leyes universales, son leyes que aluden, por una parte, a la humanidad entera, en mi consideración moral, es decir, para Kant, nuestros actos morales no solo deben de incluirnos a nosotros, deben de incluir a la humanidad entera. Eso está muy lejos de llamarse libertinaje, ¿no? Por un lado, ¿no? Y esas leyes que Kant llama leyes universales, que surgen o sea, surgen de la deliberación del propio sujeto a partir del imperativo categórico, de este test de universalidad, de racionalidad, perdón, ¿no? Se llaman leyes porque son universales. Esto es, por ejemplo, para Kant, alguien
que tiene una adicción, alguien que se determina meramente por sus apetitos, no será realmente autónomo. En realidad no es autónomo, porque esas leyes no son universales, esas leyes no suponen autodominio, un poco como aludiendo a Platón, y en ese caso también en cierto sentido a Aristóteles, ¿no? La noción de autonomía en Kant incluye, va más allá del autodominio, pero incluye autodominio. Entonces, ojo si a veces nos encontramos que nos asustamos cuando decimos que el ideal de la educación es la autonomía y que si el ideal de la educación es la autonomía y la libertad, entonces vamos a formar personas que no tengan compromisos, o vamos a formar en el libertinaje, o vamos a formar sociedades que no funcionen, locos, locas, lo que sea, ¿no? Ojo, ¿no? Autonomía no tiene que ver con el tema del libertinaje, es algo mucho más exigente, ¿no? Bueno, entonces esa capacidad de ser autónomos se refleja tanto en la parte intelectual para Kant como en la parte moral, ¿no? ¿En dónde está la parte intelectual de esa autonomía? La encontramos especialmente en un texto que se cataloga se cataloga como en el contexto de la filosofía de la historia de Kant, en los escritos de filosofía de la historia de Kant, que se llama ¿qué es la ilustración? ¿No? O ¿qué significa la ilustración? ¿No? Ahí Kant habla en el contexto de la ilustración, acuérdense que Kant también es un filósofo de la edad moderna, ¿no? Así como Aristóteles se considera como la máxima expresión sistemática de la edad antigua, Kant se considera como la máxima expresión sistemática de la filosofía moderna, ¿no? Entonces, ahí Kant está dialogando pues con los distintos pensadores como Rousseau, ¿no? Montesquieu, como estos pensadores también que son considerados ilustrados, ¿no? Pero ahí dice una frase que es sapere aude, ¿no? Está en latín. Y lo que quiere decir es, ojo, vean qué hermoso, ¿no? Ten el valor de servirte de tu propia razón. Ten el valor de servirte de tu propia razón. Cuán importante es hoy en día formar en la autonomía intelectual a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Cuán importante cuán importante se vuelve cuando el nivel de desinformación en el que nos encontramos es tal que la sociedad está polarizada. No leemos, solo leemos encabezados, compartimos fake news, ¿no? Es decir, no, hay información, pero no hay sabiduría. Entonces, formarnos en la autonomía intelectual significa formarnos en la capacidad de pensar por nosotros mismos. No porque nos lo dice la autoridad, no porque nos lo dice la iglesia, no porque nos dice una institución, no porque nos dice la sociedad, sino porque somos capaces de encontrar a través de nuestra propia razón, ¿no? Lo que debemos de hacer, ¿no? Y entonces esta autonomía, esa es como por un lado la parte de la autonomía intelectual que encontramos que es la ilustración, que también ahí en ese mismo texto ya alude a una autonomía moral. Pero en Kant la autonomía moral, ¿por qué aludo a esto? Porque para Kant la finalidad de la educación especialmente está en coordenadas de formar personas autónomas tanto intelectualmente como moralmente. Es decir, uno de los principales fines de la educación en Kant es la educación en la autonomía. Entonces, para hablar de la educación en la autonomía como una de las principales características de la propuesta educativa, hay que decir que estamos entendiendo por autonomía. Y esta autonomía, como les decía, está relacionada con esta autonomía que está más relacionada como autonomía intelectual, ¿no? De aprender a pensar por nosotros mismos, pero también una autonomía moral, ¿no? Que seamos capaces no solamente de actuar conforme al deber, ojo, no solo conforme al deber, sino también por el deber. ¿Ok? Bueno, hasta ahí lo voy a dejar el tema de autonomía y ahorita lo retomo, ¿no? ¿Qué es esto que, o sea, cómo esto se relaciona con la explicación de la acción educativa, ¿no? ¿Por qué esto tendría que tener alguna conexión con el tema de la acción educativa, ¿no? O cómo explicamos el proceso educativo, ¿no? Bueno, primero, porque
asumir que el ser humano es libre y asumir que el ser humano tiene dignidad, bueno, asumir que el ser humano tiene dignidad y es persona es también asumirlo que es libre, ¿no? Entonces, si negamos que somos capaces de libertad, ¿no? Si negamos la naturaleza de la voluntad, también estamos negando la naturaleza de la libertad del ser humano, ¿no? Y entonces podemos caer, ¿no? En métodos, modelos, que a su vez son métodos, tanto conductistas, que suponen que con una mera determinación sensible, un estímulo, un efecto, puede ser de cualquier índole, pero una determinación sensible, yo voy a generar cierto efecto en mi alumno o mi alumna. Aquí se puede entender tanto un estímulo tipo calificación como un estímulo que podría ser un golpe o esta famosa de la letra con sangre entra, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que o sea, que ahorita tengamos este tipo de estímulos que es la calificación o este tipo, no significa que eso no sea una especie de conductismo, ¿no? Ojo, ¿no? O podemos caer también en una ingenuidad eh, que a mí me gusta llamarla un determinismo racionalista. Un determinismo racionalista que cae como en esta idea de que, de que solamente, que el ser humano se puede determinar meramente por razones. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? O sea, aquí hay como dos, pues sí, dos modelos que a su vez van a influir en el modo en que planteamos la pregunta sobre el método educativo. Tenemos la idea de un conductismo sensible, en el cual vamos a pensar el método educativo y el modelo educativo en función de provocar respuestas a través de la técnica o a través de ciertos estímulos a la sensibilidad. Y con eso logramos X efecto, ¿no? Pero también está la tentación, esta se le atribuye a Sócrates, pero obviamente ya sabemos que cada uno de estos autores, como les decía al principio, tienen muchos matices, ¿no? No es como, o sea, no es tan fácil decir que Sócrates es aquí como el que constituye esta objeción, pero bueno, se suele aludir a que Sócrates tenía como esta idea de un intelectualismo socrático, así se le llama, ¿no? Y esta idea está pensada como en un determinismo racionalista. ¿A qué nos referimos con un determinismo racionalista? Dice, este determinismo racionalista es suficiente dar razones claras e indiscutibles para que la voluntad quedara necesariamente determinada y no estuviera libremente, o que no eligiera si quiere o no si quiere seguir o no esas razones. Es decir, de esta manera no podríamos elegir ningún bien menor que tuviera menos razones. La segunda postura es pensar que la labor educativa solamente se trata de un convencimiento racional. Y que en la medida de que hay un convencimiento racional, en esa misma medida vamos a producir el efecto necesario, ¿no? El efecto educativo que estamos buscando, ¿no? En nuestro planteamiento. Vean qué interesante. Los dos extremos, al final del día, terminan siendo deterministas. Unos por una parte, una desde un punto de vista racionalista, ¿no? Que olvida que al final del día el ser humano también tiene que ejercitar hábitos, ¿no? Y otro que subraya tanto esta parte de lo sensible y del estímulo-respuesta, que termina casi haciendo la educación un adiestramiento, ¿no? Ojo, ¿no? Porque esto también nos tendría que estar tocando, que nos tendría de alguna manera estar apelando a cómo diseñamos nuestras clases o cómo diseñamos nuestros métodos. Meramente conductista, meramente racionalista. ¿Cómo lo estamos como planteando, no? Y entonces, aquí voy a empezar, con este planteamiento voy a empezar con la crítica de la razón pura, ¿ok? Y cómo esto se conecta con el tema de la educación. Entonces, hay una grieta, ¿no? Hay una grieta entre la respuesta y la razón o el estímulo, ¿sí? Razón, determinismo, aquí estoy aludiendo a esta postura del determinismo racionalista. Estímulo, estoy hablando de este conductismo, ¿no?
Y esa grieta, ¿no? Es la libertad. Eso que no terminamos de explicar ni con razones, ni con estímulos, eso lo consideramos libertad. A eso llamamos una respuesta libre. Paradójicamente, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Eso es lo que queremos desde el punto de vista de la filosofía kantiana. Lo que queremos es que nuestros alumnos y nuestras alumnas estudien porque quieren estudiar. Es decir, porque se autodeterminan a estudiar. ¿Qué es lo que queremos en los ámbitos de las materias de humanidades, tipo de ética, filosofía social y todas estas, antropología filosófica, que están como, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es, bueno, sí, tenemos esta idea de persona y esta idea de dignidad y de libertad, pues lo que queremos es que las personas sean autónomas moralmente, que actúen no por miedo a una consecuencia, sino porque están convencidas de que actuar conforme y por el deber es lo que hay que hacer, ¿no? Y que lo escojan libremente. El problema es precisamente la naturaleza de esa libertad. Esa naturaleza de libertad que no se reduce ni a una razón intelectual ni a un estímulo sensible. El profesor Carlos Llano, que en paz descanse, usaba una frase que a mí me hace sentido, y es, él decía que nosotros experimentamos esta naturaleza de la voluntad libre, esta libertad cuando hablamos de me da la gana, como en lenguaje, ¿no? Decimos, al final me da la gana. Este me da la gana no se reduce, no se explica meramente por una razón intelectual, pero tampoco se puede explicar desde un estímulo sensible, ¿no? Aquí este tema precisamente nos conecta con la crítica de la razón pura y en específico con la tercera antinomia, ¿no? Porque para Kant encontramos que tenemos un problema con la libertad, ¿no? O si asumimos, si decimos que no hay libertad, entonces va a decir la tesis de la antinomia, ¿no? De la tercera antinomia, todo lo que sucede presupone una causa anterior, esa causa la podemos predeterminar, entonces basta con una razón, basta con un estímulo para que podamos nosotros explicar el fenómeno educativo, ¿no? Para que podamos explicar cómo se da la educación, ¿no? Pero esta postura elimina la espontaneidad, y aquí espontaneidad me refiero a la libertad del sujeto. Esta explicación no reconoce esta libertad del sujeto, ¿no? Pero a la vez, y aquí viene el meollo también de la situación, ¿no? Si asumimos que el ser humano es libre y por ende nuestros alumnos y por ende a las personas a las que queremos educar, también supone que tenemos un límite teórico respecto al tema de la libertad. Es decir, no podemos explicar teóricamente cómo es posible esa libertad. Y como no la podemos explicar teóricamente, tampoco la podemos manipular. Y hay que asumirlo. Hay que asumir, y aquí un poco retomo un poco una de las lecturas de Giussani, ¿no? De que educar supone un riesgo. ¿Por qué? Porque no se puede explicar teóricamente la libertad. Entonces, ¿cómo se ha de alguna manera, qué implicaciones tiene cada opción y a dónde va a ir Kant, ¿no? O cuál es el punto de partida que va a tomar Kant? Bueno, primero, no han sido pocas las escuelas, especialmente las estructuralistas, en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito de la sociología y de la psicología, ¿no? O sea, aquí, ahora sí que no solo se trata de la filosofía, sino que ha tocado distintas disciplinas, ¿no? En el que se niega la posibilidad de la libertad del ser humano y tenemos una especie de un estructuralismo, ya sea que se aluda a un estructuralismo psicológico como freudiano, como del inconsciente, como que estamos determinados por esta estructura, también obviamente marxista en el caso del materialismo dialéctico, de la estructura y superestructura, ¿no? Pero al final del día una estructura que no permite una libertad interior del sujeto, ¿sí? O una especie de sociologismo, en el cual, pues en realidad el sujeto actúa en función de las condiciones sociales espaciotemporales, ¿no? O
asumir el reto que implica la dignidad de la persona humana, que es asumir el reto que implica que queremos seres humanos libres, que consideramos a los otros libres y que queremos formar en la autonomía moral e intelectual, ¿no? Pero esto supone asumir que la decisión es un elemento importantísimo en el ámbito educativo, ¿no? Es decir, que hay cosas que el profesor, la profesora, solo pueden propiciar, pero no pueden asegurar. Porque si lo pudieran asegurar, en ese momento ya no hay libertad. Vean la paradoja interesante. Si pudiéramos asegurarlo, no habría libertad. Y nos perderíamos de eso, de asumir el tema de la libertad. No podemos asegurarlo porque siempre va a haber un elemento de espontaneidad, un elemento de la decisión de cada uno, ¿no? En el cual ahí están los límites, ahora sí que de la razón pura, pero también ahí está la grandeza de lo que implica el ser persona, ¿no? Y asumirnos con dignidad y con libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo va a contestar Kant a la pregunta cómo es posible la libertad, ¿no? Porque pues, al final del día, si estoy diciendo que para Kant la libertad es muy importante y que la finalidad de la educación es el perfeccionamiento de las facultades humanas, y por perfeccionamiento de las facultades humanas, por supuesto que hay una perfección que está aludiendo como a las facultades inferiores, a las facultades superiores y especialmente a la perfección moral, ¿no? Y por perfección moral está entendiendo autonomía moral, por cierto, ¿no? Si estoy diciendo todo esto, ¿cómo Kant va a resolver el cómo es posible la libertad, ¿no? Y vean esto, vean lo que nos deja en la crítica de la razón práctica y que se vuelve para mí algo que se puede retomar mucho en clase y en lugar de verlo como algo que nos podría generar objeciones, al contrario, lo podemos trabajar a nuestro favor, ¿no? El hecho de la ruptura. Es decir, el hecho en el que el ser humano, en su propia experiencia vital, experimenta que algo no debería de ser así. Nos damos cuenta que somos libres, y por eso les digo que eso podemos utilizarlo en el ámbito educativo, haciéndonos conscientes que hay cosas que no deberían de ser así. Aquí está la cita, ¿no? de la crítica, bueno, como de la crítica de la razón práctica, ¿no? Dice, puesto que si la ley moral no fuera primeramente pensada con claridad en nuestra razón, nunca podríamos estar autorizados para emitir algo así como lo que es la libertad, aun cuando esta no sea contradictoria. Pero si no hubiera libertad, la ley moral no podría de ninguna manera encontrarse en nosotros. Es decir, nosotros desde la experiencia de la ley moral nos sabemos libres. Desde la experiencia del deber nos sabemos libres. Y esta experiencia del deber nos hace también responsables, tanto de lo que deberíamos de ser nosotros, que cuando actuamos mal o que queremos mejorar, pero también ante la injusticia. Cuando un alumno o una alumna detecta una injusticia, también está haciendo un ejercicio crítico de libertad. De tal manera que el ejercicio crítico de denunciar la injusticia social es un ejercicio de libertad. ¿Por qué? Porque entonces ahí estamos detectando, vean aquí, ¿no? O sea, ahí estamos respondiendo a la falacia naturalista de Hume, ¿no? Por cierto. Ahí estamos diciendo que eso que está pasando no debería de ser así y que podría ser de otra manera. Entonces, en la experiencia de la injusticia, estamos también, y en el ejercicio crítico de denuncia de esa injusticia, estamos también haciendo experiencia de libertad como humanidad. De tal manera que para Kant la libertad es tan importante en su filosofía que se puede decir que es como la piedra de escándalo. ¿Por qué dice Kant que es la piedra de escándalo en la filosofía? Por lo que les comentaba al principio, porque al final
La libertad no se puede explicar desde el punto de vista de la razón teórica, ni a través de un conocimiento teórico o científico. La tenemos que asumir, pero a la vez es la piedra angular de toda su filosofía. Entonces, ¿por qué es la piedra angular? Por muchas razones que nos conectan con la metafísica, más, pero es la piedra angular también de su filosofía educativa. ¿Por qué es la piedra angular de su filosofía educativa? Porque la educación para Kant, la finalidad de la educación para Kant, debe de tener como punto de llegada el desarrollo de las facultades humanas, el perfeccionamiento de la humanidad. Y ese perfeccionamiento de la humanidad no solamente se da a nivel de facultades inferiores, no solamente se da a nivel de la facultad del entendimiento, sino se da para Kant especialmente desde el punto de vista del perfeccionamiento moral. Y por perfeccionamiento moral, repito, entiende especialmente la capacidad de ser autónomos, tanto intelectual como moralmente hablando, ¿no? Entonces, ¿para qué educamos? Según Kant, ¿no? Bueno, la finalidad de la educación, o el fin, dice Kant, que tiene la educación, es la humanidad, o la perfección de la naturaleza humana. La finalidad de la educación es conducir a toda la especie humana a su destino, siendo este el fin por excelencia y del cual dependerán los demás objetivos y fines que podemos encontrar, ¿no? Por eso, de nuevo, ¿no? La educación es una cuestión antropológica, porque si se trata que la finalidad de la educación es conducir a toda la especie humana a su destino y a su perfección, tenemos que definir qué estamos entendiendo por perfección, qué estamos encontrando como lo más excelente del ser humano, ¿no? De tal manera que la filosofía educativa en Kant nos lleva a una paradoja educativa, ¿no? Parecería contradictorio. Aquí a ver si me pueden seguir y si no en los comentarios lo pensamos y reflexionamos juntos y juntas. Parecería entonces que es contradictorio pedirle a un agente externo, a un maestro, una maestra, que propicie el ejercicio autónomo en el alumno o en el alumna. Porque parece que eso no lo podemos nosotros controlar. Y no lo podemos controlar porque, como les decía, el acto propiamente de autonomía supone un acto de libertad irreductible a un agente externo. Pero entonces, si no podemos lograr la finalidad de la educación, si no podemos propiciar el ejercicio de la autonomía moral y la autonomía intelectual en nuestros alumnos y nuestras alumnas, ¿qué diablos estamos haciendo en las escuelas y en las universidades? Es decir, ¿cómo estamos pensando en la formación moral e intelectual de los alumnos? Es decir, si no hay manera de hablar de una formación en la autonomía intelectual y moral, ¿no? Ya vimos en qué sentido autonomía, por favor, no es libertinaje, repito, autonomía no es libertinaje. Si no tienes, si aquello que queremos buscar en los alumnos no lo podemos lograr nosotros como formadores, entonces, ¿qué sentido tiene la formación moral e intelectual de los alumnos? ¿Se dan cuenta la paradoja? Es interesante, ¿no? Porque al final del día, ¿cómo se educa la autonomía? Esa es la pregunta. Porque la autonomía es meta y a la vez problema. Es decir, es meta y paradoja en la filosofía educativa kantiana. Entonces, por supuesto que esta pregunta pues, va a estar relacionada con la misma definición o los mismos elementos que vimos desde el principio, ¿no? Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de desarrollos de las disposiciones humanas, lo que podríamos decir fundamentos prácticos y tanto metodológicos. También estamos hablando de el arte del maestro, porque la educación es un arte también, ¿no? No es una receta, bueno, incluso las recetas de cocina implican un arte, ¿no? Cuando te dicen una pizca de sal, no te están diciendo 2 gramos, 5 gramos, ¿no? O sea, pero bueno, sí, la educación también es un arte, ¿no? Entonces, estos fundamentos técnicos. Y también estamos hablando de los fundamentos teóricos y teleológicos, la justificación de la finalidad que guía la práctica educativa. Entonces, aquí viene la parte en la que Kant, desde la
digamos que desde su consideración de una función regulativa, es decir, para Kant, la consecución de la autonomía intelectual y moral de los alumnos y las alumnas debe ser algo que funcione como un fin regulativo, que si bien no lo podemos lograr o no podemos estar seguros de que lo vamos a lograr, tenemos que actuar, ¿no?, como si pudiéramos lograrlo. Es decir, tenemos que propiciarlo y generar las condiciones de posibilidad para lograrlo, por supuesto, respetando la libertad del alumno, ¿no? Entonces aquí la palabra sería que más que generarlo desde un término conductista o determinista, ¿no?, sería propiciarlo. Y aquí viene la parte, entonces, que ¿cuánto tiempo nos queda, Sagrario? Para ver si ya me salto o cuánto tiempo tenemos. 10 minutos. Súper, muy bien. Entonces, ¿cómo entonces vamos a propiciar esa autonomía, ¿no? Esa autonomía moral, como intelectual, esa educar en libertad, ¿no? Y aquí me voy a saltar al papel de la filosofía. Al papel de la filosofía desde la paradoja educativa que supone educar para la libertad. Y aquí voy a tomar algunas ideas, nada más así como para proponerlas, para reflexionarlas, ¿no? De cómo la paradoja educativa de educar para la autonomía, ¿no? La filosofía, la enseñanza de la filosofía, el ejercicio filosófico, ¿no?, tiene algo que decir, ¿no? De tal manera que la filosofía no se debe de eliminar de las universidades, debe estar siempre ahí, o sea, las humanidades y la filosofía siempre deben de estar, ¿no? Bueno, entonces, estoy tomando como punto de partida un libro que salió de la UNESCO ya hace algunos años que se llama La filosofía como escuela de la libertad, ¿ok? Entonces, la filosofía como escuela de libertad nos dice, o bueno, yo retomé 3 cosas que me parecen importantes de cómo podemos propiciar esta autonomía intelectual y moral, o esta autonomía en general en nuestros alumnos, ¿no? O nuestras alumnas. Son 3 puntos de partida: diálogo, autonomía crítica e interdisciplinariedad. 3 puntos de partida importantísimos, ¿no? El diálogo, porque perdón, se me fue a otra pantalla, perdón. El diálogo, porque pensar en diálogo, ¿no?, nos permitan espacios en el que podemos reflexionar sobre nuestra opinión y podemos reflexionar sobre la opinión del otro, ¿no? De tal manera que el alumno o la alumna realmente puede tomar parte de la discusión y, digamos que, tomar postura. Y desde esa toma de postura se puede hacer un ejercicio crítico. Si estamos diciendo que la autonomía supone el valernos de nuestra propia razón, el ejercicio del diálogo es también una manera de ejercer nuestra razón, es una manera también de tomar postura y de aludir argumentos racionales en lo que estamos discutiendo, ¿no? Por supuesto que para esto, ¿no?, se tienen que elegir temáticas que vengan al caso, existenciales, ¿no?, que podrían interesarles, ¿no? Entonces, a ver, leo un pequeño fragmento, ¿no? Por supuesto, a condición de elegir bien las temáticas existenciales que pueden interesarles, hacer entrar en la reflexión por lo oral y la discusión que nos lleven el sello de una escuela problemática en su relación con lo escrito y no tengan la impresión de trabajar, lo cual es falso, puesto que se trabaja de otro modo, cabe establecer un dispositivo democrático de toma de palabra con algunas reglas simples de circulación y no esperar la buena respuesta justa, lo que pondría de nuevo en una situación escolar de enjuiciamiento, puesto que se trata de trabajar sobre sus representaciones y de intercambiar argumentos para enriquecerse, de restaurar autoridad narcisista, de vivir considerándose nulidades cuando los resultados escolares son malos, postulando una actitud de aprender la filosofía y por ende de confiar en su potencialidad, haciendo que lo sientan, ¿no? Entonces, apostar por la reflexión y por la discusión en nuestro método, en la manera como planteamos nuestras clases, es también apostar por la autonomía crítica, ¿no? Autonomía crítica, y esto se relaciona con la interdisciplinariedad.
aprender a abordar nuestras temáticas, nuestros problemas, nuestros temas en interconexión con otras ciencias. De tal manera que el alumno y la alumna pueda ver que aquello que está estudiando está interrelacionado, ¿no? Y que esa ciencia, ya sea química, física, matemática, por supuesto también filosofía, ¿no? No es la única verdad que supone eso, sino que está articulada, ¿no? Por tanto, cito, ¿no? Por lo tanto, no es inútil estudiar, por ejemplo, el modelo de Newton y hacer hincapié al respecto en que la mecánica clásica no describe un mundo hecho, sino que nos propone un paradigma con un vocabulario y unos recursos demostrativos propios. Esto puede alentar al alumno a reflexionar sobre la idea, algo simplista, de que la ciencia nos ofrece un mundo desnudo sin maquillaje. Luego, al seguir la demostración de Newton en los principios de las fuerzas centrales y verlo obrar en su modelo geométrico, se muestra al alumno que la ciencia se elabora y que los paradigmas no emergen completos de la mente de los grandes físicos. Hay una práctica de la ciencia que no hay que confundir con la ciencia ya elaborada. En este caso, se trata también de una invitación a adoptar una autonomía crítica, ¿no? Y en tercero, ¿no? Que va de la mano con lo mismo que estoy diciendo, es incluir el tema de la discusión y la argumentación, ¿no? Poner un escenario en el que se pueden analizar muy al estilo como Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Tanto las objeciones como la respuesta a las objeciones. El que conoce realmente un problema es el que sabe argumentar a favor y en contra. Es el que al tomar postura puede responder a las objeciones a favor y en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte sería, yo creo que podríamos terminar aquí y abrir el espacio a la reflexión, por si alguien quiere comentar o preguntar algo, ¿no? Gracias, maestra. Muy interesante la exposición y bueno, seguramente habrá detonado muchas preguntas y comentarios entre quienes siguen la transmisión. Recordarles que si están siguiéndonos desde la aplicación de Zoom, pueden utilizar el recuadro de preguntas para hacernos llegar todo lo que les interese plantear a la maestra Martínez Fisher a partir de este tema. O bien, si están desde Facebook, también hacerlo vía el chat de aquella red. Bueno, pues me permito leer la pregunta de Felipe de Jesús Rosales. Él se pregunta cómo identificar métodos conductistas o de otra índole para no pensar determinista y poder ver a las personas como tales. Esa es una muy buena pregunta. A ver, yo a lo mejor por cómo planteé, y eso puede ser mi responsabilidad, ¿no? Pero como planteé, parecería que estoy diciendo que los métodos conductistas son lo peor que hay o que los métodos son lo peor. Lo que un poco quiero retomar es que, por supuesto que hay métodos conductistas que pueden funcionar, porque, a ver, el ser humano está, digamos que es tanto cuerpo y alma, ¿no? O sea, está conformado tanto de cuerpo como alma, ¿no? Entonces, hay veces que ciertos estímulos pueden ayudar, ¿no? Entonces, hay métodos conductistas que pueden ayudar. Aquí el matiz sería, ¿no? Que no solo fueran métodos conductistas, ¿no? Es decir, que siempre hubiera como un espacio para ejercer la libertad. No sé si me explico con esto. O sea, lo que quiero decir es, por supuesto que la educación requiere, ¿no? Y paulatinamente tendríamos que estar superando estos condicionamientos, ¿no? Pero por supuesto que la educación progresivamente, aunque progresivamente tenga que ir dejando estos condicionamientos, los requiere, ¿no? Por supuesto que los requiere, ¿no? No sé, las experiencias de las clases online, ¿no? Con la cámara apagada o la cámara prendida, ¿no? O sea, ver, la cámara prendida al final del día es un estímulo, es un control para que uno siga estando poniendo atención, por así decirlo, ¿no? Eso es eso podría explicarse desde una teoría conductista, pues en cierto sentido sí, ¿no? Porque se trata de un estímulo-efecto, ¿no? Una causa-efecto. Aquí lo único que quisiera decir nada más es pensar en que no solamente es eso, ¿no? Que se trata de articular esas estrategias
dependiendo, aquí viene la parte de madurez y maduración, ¿no? Dependiendo de la madurez de los alumnos, porque no es lo mismo alumnos que están en primaria, ¿no? Que alumnos que están en la universidad. Se asume que los que están en la universidad, aunque no siempre es cierto, pero se asume que los que están en la universidad tienen una madurez pues más desarrollada. Y entonces el matices y ve, esto está muy conectado con el imperativo categórico, ¿no? No solamente como medio, sino también como fin, ¿no? Entonces, por supuesto que algunas técnicas conductistas pueden funcionar. Aquí el matiz es como en el uso prudente de estas técnicas conductistas, es decir, siempre utilizarlas, pero siempre utilizarlas en función de irlas paulatinamente, pues sí, dejando atrás, ¿no? En el proceso, y también hacer actividades que no tengan como punto de partida un estímulo o una recompensa. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Otra pregunta también es acerca de este concepto de perfección de la humanidad. Bien. Que nos dicen que suele utilizarse el adjetivo perfección para denominar que algo es correcto, que está bien hecho. Pero respecto a la educación, a la filosofía de la educación de Kant, ¿qué significado tiene perfección de la humanidad? Buenísima pregunta. Bueno, para Kant, o sea, como hay dos, podríamos decir que hay dos, perfección se dice como de dos maneras, o se dice de distintas maneras, ¿no? Pero es como, se dice de distintas maneras, pero también se dice de manera gradual, ¿no? O sea, como que hay niveles de perfección, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay una perfección que estaría como más relacionada a la perfección natural, ¿no? Del ejercicio, por ejemplo, que estaría más relacionada como con el ejercicio de lo físico, de la perfección física, ¿no? También habría una manera de entender la perfección como el ejercicio de las facultades, ¿no? Inferiores y superiores, ¿no? Y habría una idea de perfección moral. Para Kant, digamos que si estamos hablando como si fuera una pirámide, ¿no? La perfección más elevada, que no excluye las demás, pero la perfección más elevada es la perfección moral, ¿no? Entonces, para Kant la perfección es el desarrollo de las disposiciones humanas, ¿no? Entendiendo estas disposiciones humanas, tanto lo que refiere a las habilidades como a las facultades, ¿no? Y como a todo lo que, a la cultura, por supuesto, ¿no? Y a todo lo que pudiera propiciar el perfeccionamiento moral de la humanidad. Aquí nada más para hacer sentido con lo que dijimos al principio, ¿no? Se ve aquí que cuando se dice perfección ya se está asumiendo un concepto de ser humano, ¿no? Dependiendo de tu concepto de ser humano, va a depender tu concepto de perfección. Dependiendo de tu concepto de excelencia de ser humano o de qué es lo valioso del ser humano, vas a tener tu respuesta a la pregunta de qué es la perfección o a qué nos estamos refiriendo con perfección de la humanidad o perfección del ser humano, ¿no? Gracias, maestra. Otra de las preguntas es sobre la facultad afectiva o incluso espiritual de la persona, si en Kant se haya alguna referencia al respecto. Bueno, hay referencias en la metafísica de las costumbres y en la religión dentro de los límites de la mera razón. El matiz aquí es como que viene lo que les decía, lo de la paradoja educativa, que también se da como en lo que podríamos decir el desarrollo de las facultades espirituales, si queremos decirlo así, ¿no? Porque, porque de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, o sea, qué es lo que queremos fomentar? Porque el verdadero desarrollo de la espiritualidad es aquel que se da sin que alguien me esté presionando para hacerlo. Entonces, aquí, ¿no? El desarrollo de la espiritualidad, pues al final del día tiene como
como un matiz también de que no puede estar, o sea, no, ¿en qué sentido sería, o sea, para Kant, por ejemplo, podría ser un sinsentido que rezáramos porque, eh, pues sí, porque nos dijo alguien que lo hiciéramos, ¿no? Como repitiendo. Entonces, ahí la parte de la contrición se vuelve súper importante. En el ámbito espiritual, la parte de la contrición, de lo que podríamos llamar contrición, se vuelve muy importante. Y la contrición, no hay maestro espiritual ahí, ¿no? La contrición es un acto es muy personal. Incluso, pues es un acto, si podemos decir, espiritual, ¿no? O sea, incluso ahí tocamos como los límites de la razón, ¿no? Tocamos el ámbito de lo sagrado, ¿no? Ahí entraría precisamente el ámbito de lo sagrado, ¿no? Entonces, ahora bien, Kant, por ejemplo, sí dice en la religión dentro de los límites de la mera razón, que cuando, que es necesario tener una religión, ¿no? Porque quien no tiene una religión se encuentra como en un estado de naturaleza frente al ejercicio de la virtud, ¿no? Entonces, en cierto sentido, Kant le da a las religiones positivas, así les llama él, ¿no? Como el derecho positivo, las religiones positivas, una función de comunidades éticas que ayudan a esta disposición virtuosa, ¿no? En comunidad, ¿no? Esto lo digo para todos aquellos que podrían haber, que han escuchado o que tienen el prejuicio de un Kant solipsista, ¿no? En realidad, Kant sí le da una labor importante a la comunidad ética, ¿no? Pero el último acto, ya sea de la conversión o de la constricción, es un acto que no se puede generar de ninguna manera por un agente externo. O en todo caso, diría Kant, en cierto sentido sería por Dios, pero no por un agente externo humano, ¿no? ¿Y sobre la facultad afectiva? ¿Hay algo? Respecto al tema de la facultad afectiva, yo creo que podríamos, hay una, creo que podemos encontrar dos referencias interesantes que nos pueden interpelar para lo que hacemos hoy, ¿no? Primero es la idea de cómo nos relacionamos con el otro. Preguntarnos cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones afectivas tenemos? Si nuestras relaciones afectivas son al modo de la complacencia del deseo, del placer, si nuestras relaciones afectivas se fundamentan en función de que soy tu amiga o tu amigo en función de que me generas un beneficio, o si mis relaciones afectivas tienen como punto de partida, ¿no? El descubrimiento el reconocimiento de la dignidad del otro y la búsqueda de su bien. Entonces aquí como, si quieren verlo, no lo dijo Kant, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, o sea, las relaciones tóxicas, ¿no? O las relaciones por conveniencia, este tipo de cosas, pues no estarían como pensadas como en el verdadero desarrollo de una facultad afectiva que tiene como punto de partida el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y, por supuesto, el seguir este imperativo categórico que ya sabemos después se va a utilizar en la famosa norma personalista de la acción, ¿no? Que posteriormente lo encontramos en otra escuela, ¿no? Pero que sus orígenes están en Kant, ¿no? Gracias, maestro. También nos preguntan si hay algunos indicadores para respecto a este tema que usted planteaba de la paradoja, de esta finalidad educativa que es formar la autonomía intelectual y moral, pero que no se puede hacer por coerción. Si hay algunos indicadores en la práctica educativa de que se está haciendo esa coerción o esa, pues sí, perjuicio de la libertad hacia del educando. Ok. O sea, si podemos darnos cuenta, en lugar de cómo fomentarla, si nos podemos dando cuenta cuando la estamos violando, ¿estoy bien? Así es. Es al revés, ¿no? Uh-huh. Bueno, si no hay diálogo, si no hay autonomía crítica, si no hay interdisciplinariedad, si y va de la mano, creo yo, con algo que les decía al principio, ¿no? Que es
cómo consideramos a nuestros alumnos. Hacer como ese test. Son nuestros clientes, son quienes nos legitiman, son quienes nos elevan el ego, o son personas. A ver, yo sé, cuando hablamos de indicadores me suena más como algo sociológico, ¿no? Como más tangible, pero bueno, yo aludaría a más que indicadores, a preguntas críticas en el ejercicio de nuestra labor, ¿no? Sería eso. Y entre las preguntas críticas estaría esta, de cómo vemos a nuestros alumnos. Sí. ¿Usted sugeriría alguna otra desde la filosofía de la educación en Kant? ¿Qué queremos de nuestros alumnos? ¿Qué queremos que nuestros alumnos logren? Si queremos que repitan lo que decimos nosotros, ¿no? De nuevo, ¿no? Si queremos que sean autónomos, ¿qué queremos, ¿no? Lograr. Bueno, a ver, un indicador se me está ocurriendo ahorita, no lo dice Kant, pero se me está ocurriendo otra. Ven, cuando nosotros estamos haciendo esta planeación didáctica, ¿no? Analizar qué métodos estamos utilizando. Si nuestros métodos son meramente conductistas, eso podría ser un indicador que no estamos fomentando la autonomía. Ojo lo que estoy diciendo aquí, únicamente conductistas, ¿ok? No estoy diciendo que no hay que poner algunos métodos conductistas, porque los seres humanos somos cuerpo y alma, ¿no? Pero si nuestros métodos, si nuestra planeación didáctica no incluye el ejercicio crítico, el diálogo, la argumentación y este tipo de prácticas que son propias de la filosofía, pero que ya vimos que las podemos aplicar en distintas disciplinas, eso sería para mí un indicador que no estamos pensando en formar en libertad, ¿no? En formar en la autonomía. Gracias, maestra. También sobre esta distinción que nos hacía una importante aclaración, que autonomía no es igual a libertinaje. Preguntan si usted, o bueno, si hay como algún estudio desde la filosofía de Kant que nos puede explicar de dónde viene esta confusión, por qué hay este equívoco entre autonomía o desarrollo de la autonomía y libertinaje. Yo creo que es un tema más como del contexto posmoderno, desde mi punto de vista. Es decir, lo que pasa es que o sea, como que en la era de la modernidad, con este principio de que el yo, ¿no? Como que el yo es el punto de partida, la duda es el punto de partida, la concepción de ciencia cambió y demás, la idea de libertad se volvió como muy importante. Y, y posteriormente también esta idea de libertad, ¿no? Que tenía como punto de vista el progreso, donde tenía como también, era una libertad que también estaba pensando desde términos racionales, ¿no? Desde términos, sí, racionales, ¿no? En la posmodernidad, por supuesto, aquí estoy hablando de generalidades, ¿no? Pero ciertos autores, ciertas escuelas de la posmodernidad, como que asumieron que esa libertad en función de un deber ser, como lo quería Kant, en función de autonomía, era en realidad una esclavitud, ¿no? Un poco pensando en Nietzsche, ¿no? Esta crítica que hace a la transvalorización del cristianismo, ¿no? Entonces, se asumió como que esta libertad de ponernos a nosotros mismos leyes en realidad era una esclavitud, ¿no? Y entonces el concepto de libertad se le quitó como esa interpretación y se le dio un contenido, el concepto de autonomía y el concepto de libertad se les dio como un contenido que Kant diría como arbitrario, ¿no? Arbitrario en el sentido de hago lo que quiera, ¿no? O sea, a ver, a veces encontramos, ¿no? Es que por la autonomía de X universidad pública, y parecería que eso supone que pueden fumar marihuana en la escuela, ¿no? En la universidad, como si eso fuera libertad, como si eso fuera autonomía, ¿no? Entonces, y se vuelve como que se asumió, ya tengo una mejor respuesta ahorita que lo estoy dialogando con ustedes, se asumió que la libertad era meramente independencia y no capacidad de darnos leyes. Era meramente independencia. Esa sería mi respuesta. Que sería como independencia no estar sujeto a Exacto. nada.
a nada. O sea, en ese sentido, una relación con el nihilismo, podríamos decir. Exactamente, una relación con el nihilismo, que también viene como, pues sí, como que viene como una de las corrientes también de la posmodernidad, que no es la única, pero que influye, ¿no? Gracias. Y bueno, por último, para nuestros estudiantes de la maestría que están aquí siguiendo la transmisión, pues justo se encuentran en este proceso de elaboración de sus trabajos de investigación y pues dada su trayectoria académica, nos gustaría pues preguntarle alguna recomendación, alguna sugerencia que les pueda hacer para llevar a cabo su proyecto de investigación. Mm. Bueno, no sé si ya se lo habrán dicho, pero a mí me parece importante, ¿no? Como la parte existencial del tema, ¿no? O sea, que sea un tema que amen, porque como van a estar con ese tema mucho tiempo, más vale que estén enamorados del tema, ¿no? Sería como un primer, eh, un primer punto, ¿no? Que estén enamorados del tema. Este, y segundo, otro tip que les permite dialogar con otras, o sea, como que poner su tesis en diálogo con lo que se está discutiendo es, traten que en la bibliografía tengan como referencias como a unos 10 o 20 años, ¿no? O sea, bibliografía actualizada que les permita como tener el estatus de la cuestión de lo que están estudiando de alrededor de 10 y 20 años, para que así puedan ver cómo está la cuestión que están estudiando y puedan entrar en diálogo con lo que se está diciendo de ese tema, ¿no? Porque si nada más, no estoy diciendo que no hay que citar a Aristóteles, ojo, ¿no? Ni que no hay que citar a Platón, obvio sí, ¿no? Pero hay que estudiar especialmente, o mejor dicho, hay que incluir como las nuevas interpretaciones de lo que se está estudiando, porque a veces nos quedamos como eh, un poco en el pasado, ¿no? Esos serían como mis dos tips. Ahorita se me ocurren el tema de la biografía, que es súper importante, el tema de amar, el, el, tema, el tema de estudio. Ah, ya sé que otra cosa importantísima. Lean mucho la postura contraria a lo que piensan. Lean mucho de la postura contraria de lo que piensan. El que realmente conoce un problema, y aquí viene como de lo que hemos visto, es aquel que sabe él es el que sabe contestar a las objeciones de su propia postura. Si no saben contestar a las objeciones de su propia postura, entonces no conocen la problemática ni el estado de la cuestión. Sería mi tercer consejo. Gracias, maestra. Y si no es mucho abusar, veo que en el chat de Zoom nos ofrecen otra pregunta. Y bueno, es justo sobre este tema, ¿no? De la reducción de independencia. O sea, cómo se dio esta reducción de independencia relacionada al nihilismo con la negación y reducción de la autonomía. Bueno, es que eso pues sería un tema aparte, pero quizá puedo dar algunas coordenadas que creo yo puedan, que a mí me han funcionado como para seguir la discusión, ¿no? Bueno, eh, me parece que es importante analizar como históricamente hablando lo que supuso las guerras mundiales, ¿no? ¿Por qué? Porque esta libertad de independencia, pero esta libertad para autodeterminarse, esta idea de progreso, eh, se malinterpretó también en nombre del Estado, ¿no? Entonces, el Estado, en nombre de la libertad o en nombre de ciertos ideales que parecían racionales, ¿no? Justificó la matanza de muchas personas, ¿no? Entonces, como esto es como un poco crítica a la racionalidad instrumental de la propia modernidad, que la posmodernidad posteriormente va a ser, ¿no? Otro elemento eh, importante a mí me parece como que sería leer a Nietzsche, ¿no? Nietzsche nos ayuda mucho como para, fíjense, a mí Nietzsche me ayuda mucho como para revalorar el acontecimiento del cristianismo, pero no solamente me ayuda a eso, sino que también me ayuda a entender cómo se podría argumentar, ahora sí que hablando como mi postura contraria, ¿no? ¿Cómo se podría argumentar
que esta libertad para, ¿no? Hablando como en términos de libertad de y libertad para, ¿no? Eh, podría desde, bueno, desde el planteamiento nichano suponer pues una cierta contradicción con la propia libertad, ¿no? Entonces ahí por el planteamiento no estoy a favor de Nietzsche en ese sentido, pero me parece que es interesante leer como sus premisas, ¿no? Leer como por qué él diagnostica que la posmodernidad o la sociedad, por así decirlo, se encuentra en un estado nihilista, ¿no? En el que pues la ideal de progreso se cayó, ¿no? En el que el lenguaje ya no habla sobre las cosas en sí mismas, sino que se vuelve una mera interpretación, ¿no? Ahí también entraría. Los metarrelatos, en términos de Lyotard, en el tema de cómo los estados se justifican en función de metarrelatos, que la posmodernidad va, pues sí, va a criticar. Entonces, yo creo que ya un poco para no abusar de su tiempo, yo creo que una manera de rastrear eso es en el paso de la modernidad a la posmodernidad. Ojo con esto que digo, ¿no? Con ciertas corrientes de la posmodernidad que van a negar la posibilidad de la libertad, ¿no? Sería como por ahí un poco las coordenadas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestra. De verdad que ha sido una clase magistral, pues muy provechosa. Esperamos que también lo haya sido para usted y que nos encontremos pronto en esta transmisión del CISAF. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia y muchas gracias, Agrario, por todo. Saludos Gracias. A todos y a todas. Sí, bueno, pues que tengan muy buena tarde. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.